El 23, Levítico 25, 23. La tierra no será vendida a perpetuidad, porque la tierra me pertenece a mí, dice el Abba Yahweh. Ustedes solamente son extranjeros y residentes temporales conmigo. ¿Por qué? Porque nuestra tierra no está aquí en el mundo. Nuestra vivienda y nuestra casa y nuestra cédula de identidad no está aquí en el mundo. Nuestra verdadera cédula de identidad está en el cielo. Y nuestra verdadera casa que nos espera está en el cielo. ¿Ya? Por eso somos extranjeros en este mundo. Por eso hay mucha gente que nos ve como bicho raro. El Levítico 25, 24. Por lo tanto, cuando vendan su propiedad, incluirán el derecho de redención. O sea, vende la propiedad, pero ahí tiene que ir una cláusula de que tiene derecho a la redención. ¿Qué significa eso? Que Pepito Piguave tenía una hacienda de no sé cuántas millas, ¿ya? Pero Pepito Piguave hizo malos negocios, se puso vago o perdió la plata y perdió la hacienda. Tuvo que venderla a precio de huevo podrido. Llega el año del jubileo y están los jueces en la puerta de la ciudad. Entonces viene un señor que se llama Francisco Piguave y le dice: yo quiero redimir la tierra de mi primo Pepito Piguave. Entonces el juez le dice: enséñeme su báculo, porque era en el bastón donde tenían anotados todos los nombres de sus antepasados. Enséñeme su báculo. Entonces aquí está: Francisco Piguave, hijo de fulanito Piguave, de menganito Piguave, de fulanito Piguave. Entonces sí es primo hermano de Pepito Piguave. Entonces eso significaba que él podía comprar esa tierra, esa hacienda, para dársela a su primo, a Pepito Piguave, que Francisco Piguave podía comprar la hacienda al que la había vendido Pepito Piguave y se la daba a Pepito Piguave. Y Pepito Piguave tenía que irle pagando a su primo poco a poco. Esa es la redención. ¿Estamos claros? ¿Sí entendimos en lo que significa redimir la tierra? Solamente un pariente cercano podía redimir la tierra. Y aquí viene la piedra grande. Aquí les viene el fuego. ¿Por qué Yahshua HaMashiach? ¿Por qué el Abba Yahweh hicieron las genealogías de Yahshua en el Nuevo Testamento? ¿Por qué? Porque Yahshua tenía que demostrar que él era pariente cercano de Adán para poder redimir la tierra, para bajar al infierno y quitarle las escrituras de la tierra a Satanás. Para eso tenía que demostrar Yahshua que él era pariente cercano de Adán. Por eso Yahshua venía solamente en la tribu de Judá, desde Adán, descendiente de David, que era de la tribu de Judá, y llegar hasta José, que era su padrastro, pero era primo hermano de Miriam. Y entonces demostró que era por sangre pariente cercano de Adán. Y que él había llevado en su sangre todititas las maldiciones y los pecados más malditos de toda la gente que iba en la tribu de Judá. Porque si Yahshua no llevaba en él, si Yahshua no tomaba el cáliz y no se hacía tan maldito como nosotros, si no se hacía tan malvado como nosotros, si él no tomaba en ese cáliz
las aberraciones sexuales, la pedofilia, el homosexualismo, los asesinatos, los desmembramientos, los robos y todas las maldades, si él no la tomaba en el cáliz, ¿cómo se llevaba todita esa masa de pecados al infierno? Porque Yahshua se los llevó al infierno y pasó 3 días enteritos ahí. No es como en la iglesia católica, que según ellos muere Viernes Santo, como a las 2 de la tarde, y el domingo de la mañana está resucitando. Entonces esos curas son puro cuento, y ni vergüenza les da verse como ignorantes ante la gente que no saben sumar. Porque cuando Dios le dice a usted, él pasó 3 días enteros bajo tierra, es porque son 3 días enteros. Y que al tercer día resucitará, el tercer día resucitó. No es que va a estar 1 día y medio abajo y después sube y aleluya. No, nada de eso. Dígale a los curas que vayan a primaria a aprender a sumar y a restar. Ya. Entonces, el versículo 24, Levítico 25, 24. Por lo tanto, cuando vendan su propiedad, incluirán el derecho de redención. ¿Qué significaba eso? Que cuando venga el año del jubileo, algún pariente cercano tenía que demostrar que era pariente cercano de la persona que quería recuperar su tierra. Ya. El 25. Esto es, si uno de ustedes se empobrece y vende parte de su propiedad, su pariente cercano puede venir y comprar de regreso lo que su pariente vendió. Ya, más claro, no se puede. Si el vendedor no tiene a nadie para redimirla, pero se enriquece lo suficiente para redimirla él mismo, él calculará el número de años por el cual la tierra fue vendida, devolverá el exceso a su comprador y regresará a su propiedad. Devolverá el exceso a su propiedad, a su comprador. Imagínense en este tiempo que alguien esté llamando al comprador para devolverle el exceso. ¡Ja, ja, ja, ja! Mientras más tienen, más avarientos y más angurrientos son. Ya. Devolverá el exceso a su comprador y regresará a su propiedad. Si no tiene medios suficientes para tomarla de regreso por sí mismo, entonces lo que vendió permanecerá en las manos del comprador hasta el año del Yobel, hasta el año del jubileo. O sea, qué pena, Salado no pudo comprar su tierra. ¿Por qué? Por maldición. Porque la pobreza, ¿por qué viene? Por maldición. Si usted no es generoso con los pobres, si no tiene empatía con los pobres, si no ayuda a los enfermos, si usted no ayuda a la gente pobre, créame que va directo de cabeza a la pobreza. Se lo firmo si usted quiere. El 28. Si no tiene medios suficientes para tomarla de regreso, la tierra, por sí mismo, entonces lo que vendió a esa persona cualquiera que vendió, permanecerá en las manos del comprador. Seguirá en las mismas manos del que compró, porque él no tiene plata para redimir. Hasta el año del Yobel, en el Yobel el comprador la dejará vacante y el vendedor regresará a su propiedad. O sea, en el Yobel, ahí sí está fregado el comprador, pero que ni se queje porque bastantes años tuvo la tierra y entonces tiene que dejarla gratis al dueño que la vendió. El 29. Si alguien vende una casa en ciudad amurallada, tiene 1 año después de la fecha de la venta en el cual redimirla. O sea, 1 año después de la fecha de la venta tiene para poderla redimir. Por 1 año completo él tendrá el derecho de redención,
que en cualquier momento de ese año puede redimir esa casa y decirle, tome, aquí está su dinero, se lo devuelvo, devuélvame la casa. Pero si no ha redimido la casa en la ciudad amurallada dentro del año, entonces el título en perpetuidad pasa al comprador por todas sus generaciones. No se regresará en el jubileo. Ya no, porque no tuvo para redimirle en un año. El 31. Sin embargo, casa en aldeas que no son rodeadas por un muro serán tratadas como los terrenos de los campos. Pueden ser redimidos antes del Yobel y se revierten en el Yobel. Mire lo que dice. Sin embargo, casa en aldeas que no son rodeadas por un muro serán tratadas como los terrenos de los campos. Pueden ser redimidos antes del Yobel y se revierten en el Yobel. Referente a las ciudades de los Leviim, de los levitas, de los sacerdotes y las casas en las ciudades que ellos poseen, los Leviim tendrán derecho permanente de redención. Los sacerdotes sí tenían derecho permanente de redención sobre sus propiedades. El 33. Si alguien compra una casa de uno de los Leviim, de uno de los sacerdotes, entonces la casa que él vendió en la ciudad donde posee la propiedad se revertirá aún en el Yobel, porque las casas en las ciudades de los levitas son posesión de su tribu entre los hijos de Israel. Esa es la preferencia que tenían los levitas. El 34. Los terrenos en los campos abiertos alrededor de sus ciudades no se venderán. Los terrenos en los campos abiertos alrededor de sus ciudades no se venderán, porque esa es su posesión permanente. Si un miembro de tu pueblo se ha empobrecido, así que no se puede sostener entre ustedes, lo asistirás como lo harías con un extranjero o un residente temporal para que pueda continuar viviendo con ustedes. Repito, si un miembro de tu pueblo, el 35, se ha empobrecido, así que no se puede sostener entre ustedes, o sea, se ha empobrecido tanto que no se puede ni mantener él solo, lo asistirás como lo harías con un extranjero o un residente temporal para que pueda continuar viviendo con ustedes. No le cobres intereses, ni de otra forma obtengas ganancia de él, sino teme a Elohim para que tu hermano pueda continuar viviendo con ustedes. O sea, no le cobres intereses, no les estés cobrando alquiler por el pedazo de tierra que le diste para dormir. No hagas nada de eso, que yo, Yahweh, te estoy vigilando. El 37. No tomes interés cuando le prestes dinero, ni tomes ganancia cuando le vendas comida. Al pobre no puede ganarle comida. No puede ganarle plata al pobre. El 38. Yo soy Yahweh tu Elohim, quien te sacó de la tierra de Misrayim, de Egipto, para darte la tierra de Canaán y ser tu Elohim. Si un hermano de tu pueblo se ha empobrecido entre ustedes y se vende así a ti, no le hagas hacer el trabajo de un esclavo. Había diferencia. Un esclavo podía ser egipcio, podía ser eteo, jebuseo, lo que sea. Pero si era un hermano judío de su mismo pueblo, a él no lo podía esclavizar. ¿Ya? No le hagas hacer el trabajo de un esclavo. Toca el 40, pero ya casi no nos queda tiempo. Más bien lo tratarás como un empleado o como un inquilino. Él trabajará para ti hasta el año del jubileo, del Yobel. Ya no alcanzamos.
Nos toca el versículo 41, pero ya